A los compañeros de la prensa, gracias por la Junta Directiva de la PUCB, que en este caso particular en el día de hoy es una declaración conjunta tanto de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela como de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Uno de los elementos centrales es informarle al país que a raíz de la falta de cumplimiento por parte del Ministro de Educación al acuerdo logrado en el mes de noviembre del año pasado para suspender el conflicto, ambas asociaciones han tomado la decisión de declararse en emergencia nacional y en conflicto universitario. Nuestra federación tiene convocada una rueda de prensa para el día jueves, donde va a exponer los lineamientos generales del conflicto universitario. Lamentamos que el gobierno nacional vuelva a provocar una conflictividad innecesaria en el seno de la institución universitaria. Nos han empobrecido a todo el sector universitario. No hay miembro de nuestra comunidad que no esté pasando hambre, que no esté pasando problemas. En tal sentido, responsabilizamos al gobierno nacional de las muertes innecesarias que están ocurriendo en el sector universitario. Hay profesores, empleados, obreros, familiares que están falleciendo por falta de los insumos médicos. Hay profesores que la quincena apenas les alcanza para 3 o 4 días. Hay profesores que no tienen cómo adquirir los insumos para poderse hacer los exámenes médicos, para poder atender su problemática de salud. Y el único responsable de esta problemática es el gobierno nacional. Ciudadano presidente de la República, fue electo para gobernar, no para pasarse viajando por el exterior, usted y su familia. Comience a gobernar el país, o si no, deje la primera magistratura. Queremos también señalar que en ambas instituciones, como en el resto de la Universidad Venezolana, se está viviendo una situación profundamente grave, que es el hurto masivo de los equipos de docencia y de investigación, lo cual está conduciendo paulatinamente al cierre de dependencias institucionales como producto de la ausencia de esos recursos. Ya el Instituto de Medicina Tropical ha sido asaltado en 13 oportunidades, sin que haya ninguna investigación que explique y que justifique qué es lo que allí está ocurriendo. Ahora la situación ocurre en el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Están habiendo hurtos y atracos en las aulas, en los pasillos de las instituciones, en las áreas aledañas. Ciudadano presidente de la República, el responsable de la seguridad ciudadana es usted, pero usted se empeña en no resolver los problemas del país, sino en achacársela al zamuro, al conejo, al niño, a cuanto a quien usted se le ocurre, menos usted que es el responsable de dirigir el país. Ahora además está ocurriendo otro fenómeno, bueno, que va a hacer que nosotros salgamos a la calle a protestar y a movilizarlo porque no nos las calamos más. Hemos ido a mesas de diálogos de manera recurrente. Hemos intentado resolver la problemática universitaria por la vía del diálogo y la conciliación. Pero ustedes se empeñan en burlarse de la comunidad universitaria, porque es una burla el que ya hemos acordado con el gobierno, y no nos importa cuál es el ministro de turno. Acordamos con el gobierno que en el primer trimestre estaría resuelta la cláusula de contingencia, es decir, se daría cumplimiento a los acuerdos que se habían tomado en el mes de noviembre. Pues al día de hoy seguimos con incumplimiento, pero para rematar, ahora ni envían presupuesto para gastos de funcionamiento, ni envían el presupuesto para el pago de sueldos y salarios. Eso es un hecho de carácter ilegal. La retención del sueldo después de haber trabajado es un acto ilegal y violatorio de las leyes y de la Constitución Nacional. Y el único responsable del paro que está ocurriendo en este momento en todas las universidades del país es el gobierno nacional. Los guarimberos son ustedes.
Los que generan crisis son ustedes. Los que afectan el funcionamiento institucional son ustedes. Por lo tanto, el día jueves, la Universidad Venezolana, a través de su federación, va a dar una respuesta contundente a la problemática que estamos viviendo. Como es del conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación, nosotros solicitamos la renuncia del presidente de la República. Eso lo hizo de igual manera la Universidad Simón Bolívar, y lo hicimos con fundamento en el artículo 3 de la Constitución Nacional, porque usted tiene la obligación, señor presidente, de fomentar el progreso, y usted no está fomentando el progreso, sino que está fomentando la miseria. Usted, señor presidente, es el responsable de que la educación y el del trabajo, que son elementos fundamentales para alcanzar los fines del artículo 3, se cumplan. Bueno, pues ni nos paga por trabajar, ni al mismo tiempo fomenta el desarrollo de las personas. Al mismo tiempo, profesor, promueve la paralización del sistema educativo universitario. Profesor, esta declaratoria de emergencia universitaria implica acciones de calle. ¿Cuándo se llevarían a cabo? Eso forma parte de la programación que va a dar nuestra federación el día jueves. La Asociación de Profesores de la Simón Bolívar y de la Central están exponiendo en el día de hoy la situación particular que está ocurriendo en nuestras universidades. El profesor presidente de la Asociación de Profesores de la Simón Bolívar expondrá más concretamente los problemas que están ocurriendo en esa institución. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, como le hemos dicho y que está ocurriendo en el resto del país, hay profesores pasando hambre, hay personas muriéndose como producto de la falta de medicamentos, y el gobierno nacional se hace la vista gorda a todas las demandas que se le están realizando para resolver los problemas del país. En virtud de que ya le habíamos solicitado la renuncia al presidente de la República, que no ha habido ningún cambio en su comportamiento que tienda a mejorar la situación de los venezolanos, sino que todo va empeorando todos los días, que todos los días tenemos poder adquisitivo. Ahora, aparte de pedirle la renuncia voluntaria de parte de él, nosotros se la pedimos por incumplimiento ante su demostrada incapacidad, incompetencia para resolver los problemas del país. Le estamos pidiendo que tenga el valor, que se atreva a convocar a un referéndum revocatorio para que el soberano decida acerca de su continuidad en el gobierno. Independientemente de que lo active él o no, la Asociación de Profesores se colocará a la cabeza del movimiento ciudadano que va a promover el revocatorio y la consulta revocatoria para que los ciudadanos se pronuncien. Porque permanecer en silencio, permanecer callado, implicaría poner en riesgo al país. Seguiría permitiendo que este gobierno incumpla con sus funciones y que la problemática general que estamos viviendo se agrave día a día. Inseguridad, desabastecimiento, carencia de medicamentos, problemas en el sector público, asesinatos de venezolanos por todas partes sin que aparezca ninguna respuesta. Y el gobierno nacional lo que hace es utilizar los recursos de los venezolanos para sus propios fines políticos. Señor presidente de la República, es como usted, o usted aporta los dineros para la sociedad venezolana, o la sociedad venezolana con su universidad al frente van a salir a darle la respuesta en la calle. Usted no puede seguir utilizando los dineros del país para utilizarlo en otras naciones. Usted tiene que usarlo para defender y para resolver los problemas de los venezolanos. Y los problemas de los venezolanos son lo que nosotros hemos señalado en el día de hoy. Por lo tanto, le informamos a toda la sociedad venezolana que nos declaramos en emergencia universitaria, nos declaramos en conflicto y nos declaramos por promover activamente un revocatorio para que el ciudadano presidente salga por su marcada incapacidad para resolver los problemas del país. Dejo en el derecho de la palabra al profesor Norberto Labrador, presidente de la Simón Bolívar. Gracias. Vamos a hacernos asientos. Gracias.
Buenos días, suscribo completamente las palabras pronunciadas por el profesor Víctor Márquez. Un pequeño acotamiento con respecto a la solicitud de renuncia del presidente Maduro. Esa decisión fue aprobada no solamente por la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, sino que fue aprobada en Asamblea Extraordinaria de Profesores Universitarios de la Universidad Simón Bolívar. Es decir, es una decisión que fue tomada democráticamente en una asamblea y donde los profesores exigimos al presidente de la República que renuncie ante su imposibilidad de gobernar adecuadamente a este país. Dicho esto, yo quiero señalar un nuevo aspecto que está afectando de una manera importante la viabilidad universitaria en nuestro país, y se refiere básicamente a la persecución política. El jueves pasado, el profesor Benjamín Charisca, actual rector de la Universidad Metropolitana, el rector de la Universidad Simón Bolívar, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Matemáticas y Físicas, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, fue abordado por policías nacionales y fue ilegalmente detenido por 2 horas. Esto desde la Universidad Simón Bolívar lo consideramos como un amedrentamiento que no debemos tolerar de ninguna manera. Exigimos un respeto y exigimos un cese a la persecución política. Esperamos que esto no se vuelva a repetir de ninguna manera. Si van por uno de nosotros, profesores universitarios, van por todos los profesores universitarios. Eso no lo podemos permitir. Un gobierno que dice ser democrático, que utilice instituciones del país para ejercer terrorismo político, deja de ser gobierno y pasa a ser un régimen decadente, oprobioso y denigrante de la naturaleza humana. El otro aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades tiene que ser con la autonomía, la violación de la autonomía universitaria que se manifiesta en diferentes formas. La asignación deficitaria de presupuesto. En el caso del presupuesto 2016, el presupuesto ordinario solamente cubrió hasta el 31 de marzo de este año. A partir del 1 de abril, el funcionamiento de las universidades solamente va a ser posible gracias a la aprobación de créditos adicionales. Y lo peor no es solamente eso, sino que la ONAPRE, junto con el Ministerio de Educación y la OPSU, están exigiendo una serie de requisitos que atentan contra la autonomía administrativa de todas las universidades. No puede ser que para asignar los recursos, por ejemplo, para el pago de la nómina, se tenga que presentar mensualmente una maqueta de la nómina de todos los obreros, empleados, profesores, estudiantes que trabajan en las universidades, con una serie de requisitos que toman al menos 2 semanas para llenarlos debidamente y que además van a ser revisados por la OPSU. Eso es injerencia que no puede ser permitida en la autonomía universitaria. El otro aspecto tiene que ver con el nombramiento y elección de autoridades universitarias. En el caso de la Simón Bolívar, desde el año pasado nosotros, por una renuncia absoluta del vicerrector administrativo, estuvimos 6 meses el secretario de la universidad ejerciendo doble cargo, secretario y vicerrector administrativo, hasta ante ese silencio administrativo por parte del ministro anterior, el Consejo Directivo de la Simón Bolívar nombró a la profesora vicerrectora administrativa, profesora Mariela Sato, y en el último CNU celebrado el martes pasado, el ministro tiene la intención de nombrar un nuevo vicerrector administrativo de la Simón Bolívar. Exigimos que ante la falta administrativa del ministro pasado y el ejercicio autonómico de la Simón Bolívar, que nombró a la profesora Sato en consejo directivo a título encargada, este ministro asuma y confirme el cargo de vicerrectora en el cargo de vicerrectora administrativa a la profesora Mariela Sato. El nombramiento de cualquier otra persona distinto a la profesora Sato, distinto o diferente, que no pertenezca a la comunidad universitaria de la Simón Bolívar y que no reúna los requisitos exigidos por la ley, lo consideraremos como un atentado contra la autonomía universitaria y no vamos a permitir de ninguna manera que eso se ejerza. Y el otro aspecto que tiene que ver es, por ejemplo, algo similar puede suceder
con el secretario de la Universidad de Oriente, y la semana pasada se ejerció una violación más de la autonomía universitaria cuando el ministro nombró nuevas autoridades en la intervenida Universidad de Los Llanos. Estos actos violatorios de la autonomía universitaria señalan un mal camino que el ministro Arriaza está emprendiendo contra las universidades. Le llamamos al diálogo y le exigimos respeto a la autonomía universitaria en términos de asignación de presupuesto adecuada, nombramiento de autoridades que sean inherentes a las casas de estudio, y además el otro aspecto que tiene que ver con la autonomía universitaria es el ejercicio inadecuado de la asignación del 100% de los cupos de las universidades. En el caso de la Simón Bolívar se ejerció indebidamente, se asignaron el 100% de ese cupo, y en abril, el 11 de abril de este año, nosotros estamos obligados a recibir cerca de 3.000 estudiantes, duplicando la capacidad de la Simón Bolívar. Esperemos que se den los recursos suficientes para atender los servicios estudiantiles como comedores y transportes, y que se reasignen los recursos en el presupuesto para la contratación de profesores y otras necesidades en términos de infraestructura, en términos de dotación de laboratorios, en términos de dotación de bibliotecas. Muchas gracias, estamos a la orden para cualquier pregunta. Son dos preguntas. La primera, la semana pasada hubo serio. ¿Cuál es la excusa que tiene el gobierno nacional para no entregar los recursos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo está viviendo ahorita el profesor universitario? Vemos que siempre el profesor se ayuda mucho en los institutos de previsión social, en el Instituto de los Jubilados, y eso también está fallando, ¿no? Entonces, ¿cómo está llevando la crisis del profesor universitario en este momento? Fíjate, la primera cosa es, como dijo el profesor Norberto Larrador, una exigencia fuera del marco del derecho. No nos están enviando los recursos correspondientes porque están exigiendo un conjunto de informaciones que es competencia de la universidad y no competencia del ministerio ni de la OSU. Además, es violatorio de la ley porque, realizado el trabajo, nadie puede impedir el pago de sueldos y salarios. Solo se impide cuando no se envía el dinero. Por lo tanto, el gobierno está provocando el cierre de la institución. Pero no es solo el cierre de la institución desde el punto de vista educativo, sino que los institutos de previsión del profesorado están a punto también de cierre técnico, porque cuando no envían el salario, no envían los aportes y retenciones de cada de ahorro, no envían el dinero que tiene que ver con las cláusulas del acta de convenio, que tienen que ver con la seguridad social del profesorado. Por lo tanto, en este momento, el IPP del UCB en particular está en graves dificultades de funcionamiento. Por eso es que decimos que el único responsable desde hace mucho tiempo de provocar el cierre de las universidades es el gobierno nacional. Pues le decimos al presidente de la República, primero, que le vamos a dar la pelea en la calle, que vamos a salir a recoger la firma para que salga, que la vamos a promover en el ámbito universitario, porque la solución del problema universitario pasa por la solución del problema del país. Porque no es posible que nosotros tengamos 12 años, cuando menos, haciendo los mismos reclamos. Y eso implica que en el gobierno hay oídos sordos a la demanda o hay mala intención. Y en este caso, nosotros hemos dicho que hay una mala intención, que hay un plan orquestado para destruir la universidad venezolana, que quiere que la gente se vaya del país, que los profesores continúen emigrando, que nuestros hijos se vayan para ellos apropiarse del país, apropiarse de la riqueza y seguir robando, como vienen haciendo, del erario nacional. Pues los universitarios le decimos a ese presidente de la República, incapaz e incompetente de cumplir con sus obligaciones, que aquí nos quedamos para darle la pelea y para sacarlo democrática, pacífica y electoralmente del poder. Tenga el valor, señor presidente, de convocar usted el referéndum para que ese pueblo que lo eligió le diga si quiere que continúe en el poder. Tenga la valentía de asumir la voluntad popular y no se siga jugando en un Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido en una banda delincuente. La reunión del jueves con la Federación. La reunión del día jueves va a ser la declaración de la Federación de Asociación de Profesores, que reúne a todas las asociaciones. La de hoy
es una postura de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela, que no contiene todos los elementos que va a desarrollar nuestra federación. Llamamos a todo el profesorado a estar alerta sobre las medidas que va a tomar nuestra federación, sobre el conjunto de acciones que se van a llevar a cabo. Pero el elemento central de nuestro planteamiento es que este gobierno está poniendo a pasar hambre, está poniendo a sufrir, está poniendo a hacer cola a todo el mundo. Y nosotros no estamos dispuestos a continuar tolerando pacíficamente esta situación. Nosotros no podemos permitir que nuestros profesores se estén muriendo porque no tienen para los medicamentos. Y el gobierno nacional se niega a respaldar la decisión tomada por la Asamblea Nacional de crear un abono de alimentación y un bono para la salud del sector jubilado. Pero el gobierno nacional, mientras tanto, se va para Haití a celebrar la construcción de un parque llamado Hugo Chávez, en vez de utilizar el dinero en resolver los problemas nacionales. No tiene autoridad moral este gobierno nacional y este presidente de la República para reclamarle nada a los universitarios. Los únicos que tienen que rendirle cuenta al país de los millones que han malbaratado, de los millones que se han robado, es el gobierno nacional, porque las autoridades universitarias y las universidades venezolanas rinden permanentemente cuenta. O nos envían el dinero o aquí va a haber un agravamiento del conflicto en la calle por parte del sector universitario. En el caso de la UCB, ¿desde cuándo no reciben el pago de sus salarios y cuáles son los parámetros que ha incumplido el gobierno nacional acordados en noviembre pasado? Fíjate, el salario tendría que haber sido aprobado 2 días antes de finalizar el mes. Y recordemos que en este momento a nadie le sobra una puya para poder vivir. Por lo tanto, tienen que pagar en el tiempo que esté estipulado. Ya estamos al día 4 de abril y no existe ni promesa en relación con el pago. Por lo tanto, los profesores tienen que saber que si no hay pago, no hay trabajo. Ya nosotros trabajamos, ya nosotros cumplimos. Ahora le corresponde al patrono pagar. Y el patrono en este caso es la universidad. Y la universidad ha informado que no paga porque el gobierno no le envía el dinero, porque vive creando subterfugios para crearle problemas a las instituciones. Por otra parte, en relación al conflicto, hubo varios acuerdos. Primero, un bono compensatorio al personal titular y al personal asociado. Ya estamos en el mes de abril y no se ha cumplido. Bueno, ¿cuándo lo van a cumplir? ¿O es que no sabían que lo tenían que cumplir? Habían acordado dar un bono que tiene que ver con la antigüedad, tampoco lo han definido. Tenía que ver con dar los aportes para los institutos de prevención, tampoco lo cumplen. Tenían que arreglar el problema de los profesores auxiliares docentes, tampoco lo han terminado de resolver. Aprobaron un incremento en el salario mínimo de 20 y 30% entre el año pasado y el año actual, que nos corresponde por cláusula de contingencia, y sigue sin dárselo, lo cual trae como resultado que ya nuevamente haya profesores universitarios que quedaron por debajo del salario mínimo. Esta situación resulta absolutamente intolerable y es producto de esto que, bueno, luego de que la Junta Directiva de la PUCB y la Junta Directiva de la Simón Bolívar, cada quien en su universidad se reúna, tomará en asamblea las decisiones correspondientes en relación con la movilización. De todas maneras, bueno, la Federación informará de la convocatoria a acciones el día jueves y por esa razón nos la estamos adelantando en el día de hoy. Yo quisiera agregar 2 aspectos importantes con respecto a la última pregunta. Fíjense, el pago de las quincenas, en el caso de la Simón Bolívar, esta última quincena del mes de marzo, se pagó solamente porque había un pequeño excedente en los recursos propios de la Universidad Simón Bolívar. Se procedió a pagar a pesar de que no se ha recibido el dinero para pagarla. Pero lo peor es que a partir de la quincena del 15 de abril, independientemente si, por ejemplo, en el caso de la Simón, tengamos recursos para pagar la quincena, no se puede pagar porque el presupuesto ordinario ya fue agotado. Entonces, todos los gastos, todo pago que se haga tiene que ser contra una partida y mientras no esté autorizado no se puede realizar. Entonces, estamos en un juego perverso por parte del gobierno cuando impone un presupuesto deficitario que cubra apenas 3 meses de funcionamiento y que después de eso
Congreso no es capaz de otorgar en tiempo adecuado los créditos adicionales para proceder al pago. Entonces tiene atadas a las autoridades universitarias en términos de cometer cualquier ilegalidad que consideren ellos ilegalidad. Y el otro aspecto que creo yo que está gravitando de manera muy, pero muy importante y que está violando no solamente los derechos constitucionales consagrados en nuestra Constitución, sino que está violando los derechos humanos, es el derecho a la salud. No es posible que en la segunda convención colectiva única se haya aprobado una prima básica HCM por un monto de 120.000 bolívares y que este gobierno a la fecha no ha reconocido esos recursos para recuperar todos los gastos que generaron los siniestros por salud en el caso de los profesores universitarios, empleados y obreros. Pero no solamente es eso, sino que para el 2016 la prima básica se elevó a 200.000 bolívares y para esta fecha los profesores no gozamos de la homologación. En el caso de la Simón Bolívar, por ejemplo, empleados y obreros vía Seguros Horizontes disfrutan de la prima básica 200.000 bolívares, mientras que los profesores nos tienen asignadas solamente 30.000 bolívares. Eso se llama discriminación y eso está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, este gobierno está violando derechos humanos en términos de salud y está siendo un gobierno totalmente discriminatorio. Llamamos una vez más al ministro a que tome asunto, que hable con la Federación de Asociación de Profesores Universitarios y resolvamos de una manera pacífica, cordial, todos los problemas que están gravitando al sector universitario.